Fui guardabosques durante 15 años. 15 años respirando el mismo aire frío de los bosques de Montana. 15 años aprendiendo cada olor, cada crujido, cada sombra que se movía entre los pinos. Sabía distinguir el paso ligero de un ciervo del avance sigiloso de un puma. Sabía cuando el viento mentía, y cuando no. Pero aquella noche, mientras rastreaba cadáveres de alces mutilados cerca de la frontera con Canadá, encontré algo que no encajaba en nada de lo que había aprendido. Las huellas empezaban en 4 patas, y, unos metros más adelante, continuaban en 2. Encontré mechones de pelo atrapados en la corteza de un árbol, a más de 2 metros de altura. Y escuché, algo intentando hablar. Un sonido áspero, forzado. Como si una garganta incapaz de formar palabras estuviera tratando de imitarlas. Cuando finalmente salió a la luz de la luna, erguido sobre 2 piernas, con unos ojos que ardían con una inteligencia demasiado humana, comprendí por qué la radio había muerto en medio de la transmisión. Comprendí por qué estaba completamente solo. Lo que maté esa noche no aparece en ningún manual de fauna silvestre. Y las cicatrices en su cuerpo me dijeron que no era la primera vez que sobrevivía a un encuentro como el mío. La pregunta que me roba el sueño no es qué vi. Es cuántos más siguen ahí fuera, esperando en la oscuridad. Llevaba casi 15 años de servicio cuando ocurrió. Tiempo suficiente para conocer el olor normal del bosque, el sonido legítimo de la noche, el comportamiento predecible de cada animal que habitaba aquellas montañas. Precisamente por eso supe, desde el primer minuto, que algo en aquella patrulla estaba mal. Mal de verdad. El bosque se extendía ante mí bajo el resplandor pálido de la luna, una extensión aislada del norte de Montana, lo bastante cerca de Canadá como para captar, en noches despejadas, emisoras del otro lado de la frontera. Pero no esa noche. Esa noche la radio ya chisporroteaba con una estática que no debería estar ahí. Como si algo estuviera interfiriendo la señal. Y luego llegó el silencio. No la calma serena de una noche tranquila. No. Era una ausencia. Una presión invisible. Como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. No zumbaban insectos. No ululaban los búhos desde las ramas altas. No se oía el roce de pequeños animales entre la maleza. Esos sonidos diminutos que forman el latido constante de un ecosistema vivo. Nada. Solo mi respiración, y el crujido de mis botas sobre el suelo. Me detuve. Quedé inmóvil, escuchando con esa atención afinada que se desarrolla tras años en territorio salvaje. Nada. La sensación equivocada se asentó en mi estómago como una piedra. En 15 años jamás había experimentado un silencio así. Incluso en pleno invierno siempre hay señales de vida, movimientos sutiles, la maquinaria invisible de la naturaleza funcionando. Esto era diferente. Esto parecía un bosque que había huido, o que estaba escondido. Entonces llegó la sensación. Esa certeza de que alguien te observa, aunque no puedas verlo. Multiplicada por 100. No era la curiosidad distante de un ciervo. Ni la vaga conciencia de que un oso pudiera estar en las cercanías. Era algo enfocado. Intenso. Deliberado. Algo me observaba con propósito. Con inteligencia. Y sabía que yo estaba en su territorio. La mayoría de los animales, al detectar olor humano, huyen o mantienen distancia. Humano significan peligro. Armas. Muerte. Cada oso, cada puma, cada manada de lobos que encontré en esos bosques seguía ese patrón. Podían observar. Podían merodear. Pero respetaban nuestra presencia. Lo que me vigilaba aquella noche no sentía ese respeto. Si acaso, parecía interesado. Aseguré mejor el rifle sobre el hombro y continué avanzando. Todos mis sentidos estaban en alerta. Ese instinto antiguo que compartimos con cada mamífero gritaba en mi interior una verdad incómoda. En esa situación, yo no era el depredador dominante. La luna, casi llena, bañaba los pinos en plata y sombra. Hermoso, en otras circunstancias. Esa noche, cada sombra parecía esconder algo que miraba, que esperaba. El sendero seguía la cresta de una colina que había recorrido cientos de veces. Conocía cada curva, cada estrechamiento entre rocas. Territorio familiar. Pero la familiaridad no ofrecía consuelo. El silencio me seguía como una entidad viva. Y la sensación de ser observado no disminuía. Al contrario.
Se hacía más fuerte con cada paso que daba hacia lo profundo. El motivo de mi patrulla no era rutinario. Durante la semana anterior habíamos recibido informes de actividad animal inusual. 3 alces encontrados muertos. Las depredaciones no eran raras. Pero algo en estos casos había hecho saltar las alarmas. En los reportes oficiales los llamaron eventos de depredación atípica. Lenguaje burocrático para decir, no sabemos qué demonios hizo esto. Había visto las fotografías antes de salir. Impresiones granuladas que no hacían justicia a la escena real. Aún así, incluso en esas imágenes de mala calidad, algo parecía incorrecto. Ahora, con la linterna iluminando el primer cadáver que vine a investigar, lo entendí. No era una muerte normal. El alce había sido un macho adulto. 600, quizás 700 kilos en vida. Ahora era un amasijo disperso de carne desgarrada y huesos rotos. Había visto muchas matanzas en mi carrera. Lobos derribando presas. Osos alimentándose de carroña. Pumas arrastrando cuerpos hacia los árboles. Cada depredador deja una firma. Un patrón reconocible. Esto no coincidía con ninguno. Los huesos no estaban simplemente fracturados. Estaban partidos como ramas secas. Astillados con una fuerza tremenda, aplicada con precisión. Me arrodillé, procurando no alterar más la escena, y examiné las fracturas. La mandíbula de un lobo, incluso la de un macho alfa grande, no puede generar esa potencia. Un oso tendría la fuerza, pero el patrón no encajaba. Los osos desgarran de forma caótica, combinando garras y dientes. Aquí había algo metódico. Deliberado. Más inquietante aún era la altura a la que la carne había sido arrancada. Surcos profundos recorrían los flancos del alce desde el suelo hasta casi 2 metros de altura. Me puse de pie y levanté la mano hasta el punto más alto donde terminaban las marcas. Lo que había hecho aquello podía erguirse a una altura extraordinaria, y aún así conservar la fuerza suficiente para destrozar piel y músculo con facilidad. Y mientras la linterna temblaba ligeramente en mi mano, lo supe con absoluta certeza. Eso no era un animal común. Y seguía ahí fuera. Me desplacé hacia el segundo cadáver, a unos 100 metros del primero. El mismo patrón. Trauma masivo. Huesos fracturados con una facilidad absurda. La carne arrancada a una altura que no coincidía con ningún depredador cuadrúpedo que yo conociera. El tercer hallazgo repetía la historia. Y para entonces, la inquietud ya se había convertido en algo más denso, más pesado. Algo muy cercano al pavor. Los informes oficiales habían clasificado los ataques como obra de un gran depredador. Oso, quizá una manada de lobos. Pero esos reportes los redactaron personas que no estuvieron aquí. Que no se arrodillaron en la tierra húmeda. Que no examinaron la escena con 15 años de experiencia en el campo. Esto no era un oso. No era un lobo. No sabía qué era. Pero cada instinto que poseo me gritaba lo mismo. Lo que mató a estos alces seguía en la zona, y seguía cazando. Tomé fotografías con la cámara reglamentaria del departamento. Documenté cada ángulo, cada detalle. El flash estallaba en la oscuridad con una violencia obscena. Cada destello se sentía como una bengala, anunciando mi presencia a algo que, en algún lugar del bosque, podría estar observándome. Mi mente racional susurraba que estaba exagerando. Que era paranoia. Pero esa parte más antigua de mí, esa conciencia animal que mantuvo viva a la humanidad mucho antes de que existieran las armas o el lenguaje, estaba aullando peligro. El patrón de las muertes también me perturbaba. Estaban dispersas a lo largo de varios kilómetros, pero seguían una línea aproximada. Casi como si algo estuviera barriendo el territorio con intención deliberada. No era caza oportunista. Era comportamiento territorial. Sistemático. He visto osos marcar su zona. He observado manadas de lobos definir sus límites. Esto se sentía parecido, pero fundamentalmente distinto. Más agresivo. Más consciente. Cuando terminé de documentar el tercer sitio, noté algo que me heló la sangre. Los cadáveres no estaban completamente consumidos. Quedaba carne. Mucha. Suficiente para alimentar a un gran depredador durante días. Lo que fuera que hizo esto no estaba matando solo por hambre. Mataba por otra cosa. Dominio. Territorio. O quizá, simplemente porque podía.
Entre el segundo y el tercer punto, el sendero atravesaba una zona baja donde la lluvia reciente había dejado el suelo blando, cubierto de barro. El lugar perfecto para conservar huellas. Me acerqué sosteniendo la linterna baja, inclinando el haz para crear sombras que resaltaran cualquier impresión en el terreno. Y entonces lo vi. Las huellas eran más grandes que cualquier rastro de lobo que hubiera visto en mi carrera. Y he visto lobos enormes. Estas eran, como mínimo, el doble. Cada impresión se hundía profundamente en el barro, indicando un peso descomunal. Pero no era solo el tamaño lo que me paralizó. Era la forma. Algo estaba mal. Me arrodillé junto a la huella más clara, saqué la cinta métrica y la cámara. La almohadilla principal era ancha y alargada. Delante, 4 dedos, cada uno terminado en marcas profundas de garras sólidas. Hasta ahí, casi podía pasar por un lobo gigantesco. O un perro descomunal. Casi. Las proporciones no encajaban. Los dedos eran demasiado largos. Demasiado separados. El ángulo en que se abrían sugería una estructura que no correspondía del todo a un cánido. Y entonces lo vi. En el lateral de la almohadilla principal, había algo más. No era un pulgar completo. No era un dedo oponible. Pero estaba ahí. Una insinuación. Suficiente para dejar una marca clara en el barro más profundo. Ningún lobo tiene algo así. Ningún oso tampoco. Seguí el rastro unos 30 metros. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Las huellas cambiaron. No gradualmente. No de forma ambigua. Bruscamente. Las impresiones de 4 patas dieron paso a algo completamente distinto. Parecían huellas humanas, si los pies humanos midieran el doble de tamaño y terminaran en garras de 7 centímetros. Estaban más separadas. La zancada era más larga. La criatura caminaba erguida. Sobre 2 piernas. Y lo hacía con equilibrio. Con estabilidad. La profundidad de las impresiones no variaba. Era tan firme sobre 2 patas como lo había sido sobre 4. Nunca había visto nada igual. Un oso puede erguirse, sí. Pero sus marcas son torpes. Inestables. Estas eran decididas. Controladas. Las huellas de algo cómodo en ambos modos de desplazamiento. Pasé casi 20 minutos fotografiando y midiendo. Documentando el punto exacto donde la marcha cambiaba de cuadrúpeda a bípeda. Mi entrenamiento me exigía ser meticuloso. Mis instintos me gritaban que dejara de perder tiempo y me largara de allí. El barro guardaba otros secretos. En varios puntos encontré surcos profundos, como si la criatura hubiera arañado el suelo, o se hubiera impulsado usando algo más parecido a manos que a patas. La separación de las marcas sugería dedos. Dedos capaces de abrirse y agarrar con destreza. Intenté racionalizarlo. Un oso deforme. Una anomalía genética. Un lobo gigantesco con alguna enfermedad extraña. Quizá varios animales distintos y yo estaba uniendo pistas que no correspondían. Pero incluso mientras formulaba esas teorías, sabía que eran intentos desesperados por encajar lo imposible dentro de lo conocido. Lo peor era que las huellas estaban frescas. Muy frescas. La criatura que las dejó estaba, casi con certeza, aún en la zona inmediata. Y según la dirección del rastro, se movía aproximadamente en la misma dirección que mi ruta de patrulla. No me estaba siguiendo, me dije. Era coincidencia. Mala suerte. Pero no lo creía. Porque esas huellas, sobre todo las bípedas, mostraban algo que me aterraba más que el tamaño o las garras. Mostraban intención. Mostraban propósito. No era un animal vagando por su territorio. Era algo que elegía su camino. Algo que pensaba. Algo que cazaba. El olor me golpeó medio kilómetro después del último rastro. Llegó rodando entre los árboles como una ola invisible de incorrección. Mi estómago se contrajo al instante. En 15 años trabajando en estos bosques he olido de todo. Carroña en verano. Excremento de oso. Felo de alce. Almizcle de zorrillo. Incluso plantaciones ilegales de marihuana. Nada me preparó para esto. Era una combinación que no debería existir. La nota base era almizcle animal. Denso. Pesado. Como el interior de una guarida de gran depredador, pero amplificado hasta lo insoportable. Encima de eso flotaba algo que me revolvió las entrañas.
Sudor humano viejo. No el olor fresco de alguien que acaba de correr, sino el hedor rancio de alguien que no se ha lavado en semanas. Y atravesándolo todo, el inconfundible olor metálico de la sangre. Mucha sangre. Lo bastante antigua como para haber oxidado. Ese aroma cobrizo, ferroso, que se instala en los senos nasales y no se va. La mezcla me hizo arcadas. Tuve que detenerme. Respirar por la boca. Intentar no inhalar por la nariz. Tratar de no devolver la cena. Pero incluso respirando por la boca, podía saborearlo. Esa mezcla viscosa asentándose sobre la lengua como una película aceitosa. Y lo peor no era el olor en sí. Lo peor era lo que significaba. Había enfrentado animales agresivos antes. Osos defendiendo a sus crías. Pumas protegiendo una presa reciente. Incluso algún mapache o coyote con rabia. En todos esos casos, el patrón era el mismo. Advertían desde la distancia, o, si el encuentro era demasiado cercano, huían. Los animales evitan al ser humano cuando pueden. Es instinto. Millones de años de evolución enseñando tanto a presa como a depredador que el hombre es peligroso. Que lanzamos piedras. Que blandimos palos. Que ahora hacemos ruidos que matan a distancia. Pero aquel olor no se alejaba. No se mantenía a una distancia prudente. Se intensificaba. Y eso significaba que aquello que lo producía, se estaba acercando. Deliberadamente. Conscientemente. La comprensión me recorrió la espalda como una descarga helada que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Descolgué el rifle del hombro y monté una bala en la recámara. El clic metálico resonó absurdamente fuerte en el silencio opresivo del bosque. El hedor ya era tan denso que parecía una presencia física. Como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, contaminado. Me ardían los ojos. La náusea me cerraba la garganta. Entonces llegó la respiración. Al principio pensé que era la mía. El cuerpo reaccionando al estrés, a la altitud, al malestar. Pero contuve el aliento. Y el sonido continuó. Una respiración profunda y rítmica, proveniente de algún punto en la oscuridad frente a mí, apenas fuera del sendero, oculta entre los pinos y la maleza. Tenía una cadencia inquietantemente humana. La forma en que el aire parecía entrar por conductos diseñados como los nuestros. Pero era demasiado potente. Cada inhalación parecía succionar litros enteros. Cada exhalación explotaba con tal fuerza que podía oír el impacto del aire contra hojas y ramas. Y bajo ese ritmo casi humano, había algo más. Un matiz gutural. Crudo. Un silbido áspero que sugería una garganta y una cavidad torácica mucho más grandes que las de cualquier hombre. Apunté la linterna hacia el sonido. El haz fue devorado por la oscuridad. Solo árboles. Sombras. Nada más. La respiración continuó. Indiferente a la luz. Sin miedo. Si acaso, se intensificó, como si aquello estuviera anunciándose. Asegurándose de que yo supiera que estaba allí. La relación depredador-presa se había invertido por completo. Yo ya no era el guardabosques patrullando su territorio. Era un intruso. Y estaba en el dominio de algo que reclamaba su presencia únicamente con olor y sonido. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera. Que regresara al vehículo. Que abandonara aquel tramo maldito de bosque. Pero no corrí. Soy un profesional. Tenía un trabajo que hacer. Y, más que eso, una parte obstinada de mi mente se negaba a aceptar lo que mis instintos intentaban decirme. Tenía que haber una explicación racional. Algo que pudiera entender, clasificar, reportar por los canales adecuados. Así que me mantuve firme. Rifle en alto. Esperando. La respiración se detuvo de golpe. Cortada a mitad de una inhalación, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Silencio. Un silencio tan absoluto que, por un instante, eché de menos aquel sonido. Al menos me indicaba dónde estaba. Entonces llegó la vocalización. No tengo palabras suficientes para describirla. Comenzó como un gruñido grave, tan profundo que lo sentí en el pecho más de lo que lo oí. Una vibración surgida de una caja torácica del tamaño de un barril. El gruñido ascendió en tono, transformándose casi en un aullido. Pero a mitad de esa transición, se quebró. Y algo más emergió. Articulación.
Cuerdas vocales intentando moldear el sonido. Intentando convertirlo en algo más que un simple grito animal. No eran palabras. Todavía no. Pero era el intento de palabras. La insinuación de una estructura lingüística imponiéndose sobre un bramido salvaje. Me recordó, de forma nauseabunda, a esos vídeos de simios entrenados en lenguaje de señas, cuando intentan vocalizar y producen sonidos casi humanos, atrapados en ese valle inquietante entre bestia y persona. El sonido duró apenas 10 o 15 segundos. Pareció eterno. Y luego se cortó con la misma brusquedad con la que había comenzado. En el silencio posterior, me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Lo solté en una exhalación temblorosa, patéticamente débil en comparación. Después llegaron los sonidos de movimiento. Ramas partiéndose. No ramitas. Ramas gruesas. De las que exigen fuerza real para quebrarse. Aquello era grande. Muy grande. Y ya no intentaba moverse en silencio. Su avance a través de la maleza sonaba como una pequeña excavadora, un estruendo constante que anunciaba masa y propósito. Pero lo que hizo que el sudor me empapara la mano, lo que tensó mi dedo sobre el gatillo en un reflejo puramente animal, fue el ritmo. Cambiaba. Durante varios segundos oía la cadencia rápida y poderosa de algo moviéndose en 4 patas. Un galope que devoraba distancia. Y, sin transición alguna, el ritmo mutaba. Pasos pesados. Medidos. 2 piernas. Como un hombre grande avanzando deliberadamente entre los árboles. 4 patas. 2 piernas. Una y otra vez. Como si pudiera alternar entre ambas formas a voluntad. Y se acercaba. Retrocedí varios pasos, manteniendo el rifle apuntando hacia el ruido. El haz de la linterna barría de un lado a otro. Ahora veía movimiento. Sombras desplazándose. Ramas agitándose bajo el empuje de algo masivo. Pero no lograba ver la criatura. No con claridad. El sudor frío me corría por la espalda pese al aire helado de la montaña. El corazón martilleaba en mis oídos. Sabía, con una certeza absoluta, que correr sería el peor error. Aquello me estaba cazando. Desde que entré en ese sector del bosque. Si huía, activaría el instinto final del depredador. Y me alcanzaría en segundos. Así que me mantuve firme. Seguro quitado. Dedo en el gatillo. Esperando. Los sonidos crecieron. Más cerca. Hasta que parecían venir de todas partes a la vez. El bosque entero parecía vivo con la presencia de algo que no debería existir, pero existía. Entonces, a unos 40 metros, algo dejó evidencia de su paso. No lo vi hasta que la luz de mi linterna rozó un pino y se detuvo en algo oscuro que no debía estar allí. Me acerqué con cautela. Pelo. Mechones gruesos de pelo negro y áspero atrapados en la corteza rugosa, enganchados en las cicatrices de antiguas ramas rotas. Pero la altura me hizo detenerme. El mechón más alto estaba a más de 2 metros del suelo. Quizá más. Ningún lobo, por grande que fuera, podría alcanzar eso. Un oso erguido, tal vez. Pero aquel pelo no era de oso. Saqué una bolsa de evidencia y, con la punta del cuchillo, corté varios mechones sin tocarlos directamente. Incluso a través del plástico podía sentir la textura, gruesa, resistente, casi como hilo trenzado. A la luz de la linterna, el negro tenía un brillo extraño. Casi iridiscente. Más largo que el de un lobo. Más áspero que el de un oso. Mientras guardaba las muestras, la radio crepitó en mi cinturón. Di un salto. Pero no hubo voz. Solo estática. Fuerte. Distorsionada. Como si una interferencia brutal la estuviera aplastando. La desenganché. Revisé el canal. Ajusté la supresión de ruido. Nada. La estática continuó unos segundos. Y luego la radio murió. La pantalla quedó completamente negra. Saqué el teléfono celular, sabiendo incluso antes de mirarlo que era un gesto inútil. En esta parte del bosque no había cobertura. Nunca la había habido. Demasiado lejos de cualquier torre. Demasiado lejos de todo. La pantalla confirmó lo evidente. Sin servicio. Estaba incomunicado. Aislado por completo. Solo, en este tramo remoto del bosque de Montana, con aquello que estaba cazando en la oscuridad. La comprensión cayó sobre mí como un peso físico.
No habría refuerzos. No habría llamada de auxilio. Si algo me ocurría allí, podrían pasar días antes de que alguien empezara a buscarme. Y aún así, tendrían que rastrear cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje. Estaba solo. Y tenía que aceptarlo. El olor regresó entonces, más intenso. Tan fuerte que me hizo lagrimear. Y con él, la respiración. Ese sonido pesado y rítmico. Casi humano. Pero no del todo. Demasiado potente. Demasiado gutural. Esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. Apenas a 6 o 9 metros. Oculto en la maleza espesa a mi derecha. Giré bruscamente, levantando el rifle. La linterna acoplada estalló en luz blanca. El haz atravesó la oscuridad, iluminando troncos de pino, sombras retorcidas, ramas enredadas. Nada más. La respiración continuó. Indiferente a la luz. Y entonces lo entendí, con una náusea fría en el estómago, aquello se mantenía deliberadamente fuera de mi campo visual. Justo más allá del alcance de mi linterna. Estaba jugando conmigo. Fue entonces cuando escuché algo que casi me hizo soltar el arma. Un sonido a medio camino entre un gruñido y una risa. Una vocalización cargada de burla. De inteligencia. De una espantosa clase de diversión. Era el sonido de algo que sabía exactamente lo que me estaba haciendo. Que comprendía mi miedo, y lo estaba disfrutando. La respiración se acercó aún más. Y debajo de ella, percibí otro ruido. Un chasquido húmedo. Como labios o lengua rozando dientes. El sonido de un depredador anticipando su comida. Entre las exhalaciones creí oír palabras. O algo que quería ser palabras. Sílabas deformadas, irreconocibles, pero con cadencia de lenguaje. Como si una garganta no diseñada para el habla humana estuviera intentando formar frases a través de una boca llena de colmillos. Mis manos empezaron a temblar. La adrenalina me inundó con tal intensidad que me sentía, al mismo tiempo, hiperconsciente y desconectado. Como si observara la escena desde fuera de mi propio cuerpo. El rifle parecía demasiado ligero. Demasiado frágil. Inútil. Pero era lo único que tenía. Así que lo mantuve en alto. Dedo en el gatillo. Esperando. Entonces la luna emergió entre las nubes. El bosque quedó bañado por una luz plateada, fría, sobrenatural. Y esa claridad reveló lo que mi linterna no había logrado mostrar. Una silueta. Entre los árboles. A unos 15 metros al frente, ligeramente a la izquierda. Mi mente intentó clasificarla. Un oso. El tamaño encajaba. La masa. La forma general vista a distancia. Pero incluso antes de completar el pensamiento supe que era incorrecto. Las proporciones estaban mal. Fundamentalmente mal. Los hombros eran demasiado anchos. Absurdamente anchos. Más que cualquier oso que hubiera visto jamás. Más de lo que parecía físicamente posible para una criatura que necesitara moverse entre árboles. La cabeza estaba colocada de forma antinatural. Demasiado baja. Demasiado adelantada. Casi como una cabeza humana sobre un cuerpo que no lo era, aunque con un hocico prominente que rompía esa ilusión. La figura se movió. Había estado encorvada. Tal vez apoyada en 4 extremidades. Ahora comenzó a erguirse. Con una fluidez inquietante. No como quien adopta una postura incómoda, sino como quien regresa a su posición natural. Se levantó. Y siguió levantándose. Hasta quedar completamente erguida sobre 2 piernas. Más alta que yo. Mucho más alta. Al menos 2 metros 10. Tal vez más. Mis rodillas temblaron. Sentí como la fuerza abandonaba mis piernas mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos estaban viendo. Eso no era un animal. Eso no era un hombre. Era algo intermedio. Una combinación antinatural de ambos. Una violación de todas las leyes biológicas que conocía. La luz de la luna reveló más detalles. El cuerpo era masivo. Musculatura exagerada, como la de un fisicoculturista, pero amplificada, distribuida en una estructura demasiado grande, demasiado poderosa. Los brazos colgaban largos. Más largos que los de un humano. Más allá de donde deberían estar las rodillas. Las piernas eran gruesas, potentes. Digitígradas, como las de un lobo,
pero capaces de sostener aquel torso descomunal en postura bípeda. ¿Y la cabeza? Dios. La cabeza era lo peor. Canina. Inconfundible. Hocico alargado. Orejas erguidas. Pero el cráneo era más grande que el de cualquier lobo. Más capacidad. Más mente. Se giró ligeramente. La luna atrapó sus ojos. Amarillo verdosos. El reflejo me atravesó como agua helada en las venas. Me estaba mirando. Sabía que yo estaba allí. Y en esa mirada no había vacío animal. Había conciencia. Había cálculo. No evaluaba si yo era amenaza o alimento. Evaluaba cómo. Cómo atacarme. ¿Cuándo? Cómo prolongar el terror antes del golpe final. Quise correr. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta y huyera por el sendero. Que me alejara lo más rápido posible. Pero no pude moverme. El miedo me había paralizado. Solo podía quedarme allí, con el rifle temblando entre mis manos, mirando a la criatura imposible que me devolvía la mirada. La palabra finalmente se formó en mi mente. La palabra que mi cerebro racional se negaba a aceptar. Hombre lobo. En el instante en que el término cristalizó, algo cambió. Su postura se volvió más agresiva. Más enfocada. Había estado jugando. Evaluándome. Pero el juego había terminado. Abrió la boca. Y vi los dientes. Demasiados. Algunos largos y afilados como colmillos de lobo. Otros más planos, casi como molares humanos. Una dentadura diseñada para desgarrar y triturar. Sus ojos me mantenían clavado al suelo. Yo había mirado a muchos depredadores en mi carrera, osos, pumas, lobos, coyotes. Siempre había una simplicidad en sus miradas. Un cálculo instintivo, comprensible. Pero en aquellos ojos no había instinto puro. Había crueldad. Había disfrute. Había una mente que entendía el miedo que provocaba, y lo saboreaba. Eso no eran ojos de animal. Eran ojos de alguien. De algo que se sabía consciente. Que entendía la dinámica presa-depredador, y elegía deliberadamente ser el depredador. Decidiendo. Planeando. Resolviendo los detalles de mi muerte. La criatura desplazó el peso. Los músculos se movieron bajo la piel y el pelaje irregular. La luna reveló más textura, zonas más densas, otras más ralas. Más cortas en lo que parecían manos y pies. Las manos eran lo más perturbador. Demasiado grandes para ser humanas. Terminadas en garras de casi 10 centímetros. Pero estructuradas como manos. Con pulgar. Con 4 dedos capaces de sujetar. De manipular. Dio un paso hacia mí. Sobre 2 piernas. Lento. Deliberado. El movimiento de algo que sabía que tenía el control absoluto. Estaba disfrutando esto. Abrió más la boca. Y emitió un sonido. Un gruñido que quería ser palabra. Comenzó como un retumbar profundo en el pecho, ese mismo que había sentido antes. Luego ascendió por una garganta flexible, moldeado por lengua y labios en algo con sílabas. Con estructura. Con intención. No era un simple rugido. Era un intento de comunicación. No podía descifrar aquellos sonidos. No lograba convertirlos en nada coherente, nada que pudiera llamarse lenguaje. Pero la intención era inconfundible. Aquella cosa era lo bastante inteligente como para intentar hablar. O, peor aún, lo bastante inteligente como para burlarse de mi necesidad de entender. El intento terminó en algo que podría haber sido una risa. Una serie de ladridos roncos, entrecortados, que transmitían una diversión cruel. Y entonces hizo algo que me vació el estómago. No orinó como lo haría un animal distraído, marcando territorio mientras sigue su camino. Se irguió sobre 2 piernas. Se mantuvo completamente erguido. Y dirigió un chorro de orina caliente contra un árbol, a unos 6 metros a mi derecha. Sin apartar en ningún momento esos ojos amarillo verdosos de los míos. El mensaje era claro. Brutal. Primario. Ese era su territorio. Yo era el intruso. Y estaba reclamando dominio de la forma más antigua posible. El olor, que ya era insoportable, se volvió asfixiante cuando el vapor fresco se mezcló con la podredumbre del aire. Los ojos me ardieron. La garganta se me cerró. Tuve que luchar contra las náuseas. Terminó su exhibición territorial.
y dio un paso hacia mí. Luego otro. Lento. Deliberado. Siempre bípedo. Estaba lo bastante cerca como para oír su respiración con claridad. Lo bastante cerca como para ver el ascenso y descenso de aquel pecho descomunal. Distinguía cada detalle de su rostro. El hocico largo, rematado por una nariz negra y húmeda. Los labios retraídos, mostrando dientes demasiado grandes, demasiado afilados. Un cráneo extraño, demasiado plano para ser completamente lobo. Demasiado alargado para ser humano. Y vi cicatrices. Viejas heridas cerradas. Marcas de violencia pasada. Señales de que había peleado y sobrevivido. Algunas parecían arañazos profundos. Otras, heridas de bala. Calibre pequeño. Nada que hubiera penetrado lo suficiente para matarlo. Esa última observación rompió parte de mi parálisis. Podía sangrar. Podía ser herido. Tal vez, podía morir. No era invulnerable. No era sobrenatural en el sentido de estar más allá del daño físico. Era imposible porque no debería existir. Pero seguía siendo carne. Hueso. Sangre. Apreté el rifle, obligando a mis manos a dejar de temblar. Era un 30-30 de palanca, cargado con munición diseñada para abatir alces o incluso osos a corta distancia. Si colocaba bien los disparos, si alcanzaba zonas vitales, quizá tendría una oportunidad. Quizá. La criatura dio otro paso. Esta vez sus labios se tensaron más, en algo que parecía una sonrisa. Los ojos se entornaron, como los de un felino justo antes de saltar. Supe, con una certeza helada, que había terminado de jugar conmigo. Había marcado su territorio. Había afirmado su dominio. Había saboreado mi miedo. Ahora iba a terminar lo que había empezado. El ataque era inminente. Me quedaban segundos. Mi dedo encontró el gatillo. Forcé la respiración. Recordé el entrenamiento. Trátalo como cualquier encuentro con un depredador peligroso. Aunque cada parte de mi mente gritaba que esto no era, ni podría ser jamás, un encuentro normal. El rifle se sentía ridículamente pequeño frente a aquella masa de músculo y odio. Pero era lo único que tenía. Ya estaba tan cerca que podía oler su aliento. Una mezcla fétida de carne podrida y algo ácido que revolvía el estómago. Oía el crujido leve de sus articulaciones. El roce del pelaje contra sí mismo. Un gruñido bajo, casi complacido. Se estaba preparando para cargar. Vi cómo desplazaba el peso hacia la parte delantera de los pies. Los músculos tensos. Las garras flexionándose, extendiéndose y retrayéndose, buscando la posición óptima para desgarrar. Bajó ligeramente la cabeza, protegiendo la garganta, alineando las mandíbulas para maximizar la mordida. Iba a atacarme por arriba. Aprovecharía su tamaño para derribarme y luego destrozarme el cuello o el rostro. Comportamiento típico de un depredador seguro de su superioridad. Seguro de que podía matarme rápido. Sin riesgo. Esa confianza sería su error, me repetí, intentando arrancar valor de algún rincón oscuro de mi interior. Había peleado antes. Había sobrevivido antes. Pero quizá nunca se había enfrentado a alguien dispuesto a no morir fácilmente. Su lenguaje corporal cambió. Supe que la carga venía. Levanté el rifle hasta el hombro. Busqué la línea de mira. Apunté al centro de masa. Mi dedo comenzó a presionar el gatillo, tomando la holgura. Y el tiempo se volvió espeso. Vi los músculos contraerse. Vi el impulso liberarse. Se lanzó hacia adelante, y en pleno salto pasó de bípedo a cuadrúpedo con una fluidez antinatural para algo de ese tamaño. Las fauces se abrieron. Hilos de saliva colgaban entre aquellos dientes terribles. Y venía directo hacia mí. Vi la muerte venir hacia mí, convertida en varios cientos de kilos de músculo, hueso, garras y dientes, avanzando a una velocidad que ningún ser humano podría superar. Y disparé. El rifle golpeó mi hombro con violencia. El fogonazo me cegó por un instante. El estruendo retumbó en el espacio cerrado del bosque como un trueno atrapado entre los árboles. Accioné la palanca casi por reflejo, recargando otro cartucho, mientras mi visión comenzaba a despejarse lo suficiente para ver el resultado del primer disparo. Le había dado. En su hombro derecho se abría una mancha oscura donde la bala había impactado.
La sangre empezaba a empapar el pelaje alrededor de la herida, pero el hombre lobo apenas reaccionó. Cualquier animal normal habría retrocedido. Habría mostrado dolor. Habría roto el ataque. Esa cosa solo cambió ligeramente el peso de su cuerpo, compensando el hombro herido, y siguió avanzando. El sonido que emitió fue lo que terminó de romper los últimos restos de mi negación. Era rabia. Era dolor. Y era algo que se parecía inquietantemente a una risa, todo mezclado en una sola vocalización que comenzó como un rugido y terminó en aquella casi palabra horrible que ya había escuchado antes. No estaba huyendo. Ni siquiera estaba disminuyendo la velocidad. Si acaso, la herida lo había vuelto más decidido. Más furioso por haber osado dañarlo. Disparé otra vez. Y otra. Cada tiro era un trueno en la noche. Cada fogonazo iluminaba al hombre lobo en detalles crudos, pesadillescos. 2 impactos más. Uno en el torso. Otro que quizá rozó su cabeza. La sangre oscura salpicó el aire, y el olor metálico se mezcló con todos los otros aromas que habían estado asaltando mi olfato durante horas. Ya estaba casi encima de mí. Lo bastante cerca como para distinguir cada pelo de su cuerpo. El amarillo de sus dientes. El rosa húmedo de su lengua. Y la furia absoluta en esos ojos amarillo verdosos. No se detenía. Mis disparos, que habrían abatido a cualquier criatura, quizás salvo a un oso grizzly, apenas parecían afectarlo. En el último segundo antes del impacto, se alzó sobre sus patas traseras, usando su propio impulso para cargar el golpe final. Esos brazos largos. Esas manos atroces coronadas por garras de casi 10 centímetros. Se extendían hacia mí, listas para sujetarme mientras sus mandíbulas hacían el resto. No tuve tiempo de apuntar. Solo dirigí el rifle hacia el centro de aquella masa que se me venía encima, y apreté el gatillo. El disparo fue a quemarropa. No más de medio metro separaba el cañón de su pecho. La bala impactó con una fuerza brutal. Esta vez su avance vaciló. Sus ojos se abrieron con sorpresa, quizá incluso con algo parecido al shock. Por primera vez, no vi crueldad en su mirada. Vi duda. Pero el impulso acumulado lo arrastró igualmente hacia adelante. Chocamos con una fuerza que me sacudió los huesos. Caí de espaldas. El rifle salió despedido de mis manos. El golpe contra el suelo me arrancó el aire de los pulmones. El hombre lobo cayó sobre mí. Durante un instante horrible quedé sepultado bajo cientos de kilos de pelo, músculo y sangre. Me ahogaba en su hedor. Sentía la sangre caliente manar de sus heridas y correr por mi rostro, por mi pecho. Sus mandíbulas chasquearon frente a mi cara, fallando por centímetros. Los dientes chocaron con un sonido seco, como bloques de madera golpeándose. Alcé el antebrazo por puro instinto y bloqueé otra mordida. Su aliento ardiente me bañó la piel. Una de esas manos monstruosas me sujetó el hombro. Las garras atravesaron chaqueta y camisa, rasgando la carne debajo. Pero su agarre era más débil de lo que debería haber sido. La herida en el pecho ya estaba afectando su fuerza. Me retorcí bajo su peso, intentando alcanzar mi arma corta, mi cuchillo, cualquier cosa. Él trataba de colocarse para una mordida mortal. Pero sus movimientos empezaban a volverse torpes. Tosió. La sangre me salpicó el rostro. Espesa. Caliente. Apestando a hierro y muerte. Mi mano encontró la pistola. La saqué con desesperación, clavé el cañón contra lo que creí que eran sus costillas, y disparé. El sonido quedó amortiguado por pelo y carne, pero sentí el retroceso. Lo oí gritar. Un alarido de rabia y dolor. Disparé una y otra vez, vaciando el cargador a quemarropa. El hombre lobo rodó a un lado. No por decisión de retirarse, sino porque su cuerpo ya no respondía a su voluntad. Se retorcía en el suelo, intentando ponerse en pie, intentando continuar la pelea. Pero el daño era demasiado grave. Me incorporé con dificultad. La espalda ardía. El hombro sangraba. Recuperé el rifle del suelo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía accionar la palanca. Logré introducir un nuevo cartucho. Apunté a su cabeza mientras aún luchaba por levantarse. Entonces me miró por última vez. Esos ojos amarillo verdosos se clavaron en los míos, y juro que vi acusación en ellos. Odio. Y una conciencia terrible de lo que estaba a punto de ocurrir. Intentó vocalizar.
Esta vez los sonidos fueron casi claros. Casi palabras. Sílabas que pudieron haber sido una maldición, una amenaza, o simplemente un grito de furia ante la muerte. Apreté el gatillo. La bala impactó justo encima del ojo derecho. Su cabeza se sacudió hacia atrás. El cuerpo se tensó un segundo, y luego se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Disparé otra vez. Por si acaso. El segundo impacto, cerca de la oreja, hizo que su cuerpo se estremeciera violentamente, y luego quedó inmóvil. El bosque volvió al silencio. El mismo silencio opresivo del inicio de la patrulla. Pero ahora era distinto. Cargado. Denso. Saturado del olor a sangre, pólvora y ese almizcle terrible que aún flotaba en el aire. Me quedé allí, 10, quizá 15 minutos. El rifle apuntando al cadáver. El dedo en el gatillo. Esperando cualquier señal de movimiento. Mi corazón martilleaba en las sienes. En la garganta. En las heridas del hombro que ardían con cada latido. Las manos no dejaban de temblar. Pero el hombre lobo no se movió. El pecho enorme que antes subía y bajaba con respiraciones poderosas ahora estaba quieto. Los ojos, que habían mostrado una inteligencia aterradora, reflejaban la luz de la luna sin conciencia alguna. Solo la mirada plana de la muerte. Comencé a retroceder despacio, sin apartar el arma del cuerpo. Mi mente racional decía que estaba muerto. Tenía que estarlo. Nada podría sobrevivir a esas heridas. Pero después de lo que había visto esa noche, la racionalidad era un lujo. Mi pie tropezó con una raíz y casi caí. Un latigazo de dolor me atravesó el hombro y dejé escapar un jadeo. El sonido de mi propia voz me sobresaltó. Demasiado fuerte en medio de la quietud. Me quedé inmóvil, escuchando. Esperando otra presencia. Otro movimiento entre los árboles. Nada. Poco a poco regresaron los sonidos naturales. El chirrido tímido de un insecto en la distancia. El susurro del viento entre los pinos. El ulular lejano de un búho. Los sonidos normales. Los sonidos que habían estado ausentes durante tanto tiempo, como si la muerte de aquella criatura hubiera liberado al bosque de una presencia que lo mantenía en silencio. Me obligué a avanzar. A dar un paso más. A acercarme al cuerpo y confirmar, con mis propios ojos, lo que había hecho. Las manos todavía me temblaban. Sentía como el shock empezaba a instalarse en mi interior, esa sensación fría, distante, que llega después de un trauma intenso. Como si alguien hubiera desconectado una parte de ti para que no sientas demasiado. Pero necesitaba verlo. Necesitaba saber. El hombre lobo yacía extendido sobre el suelo del bosque. Incluso muerto parecía más grande que en vida. La sangre se acumulaba bajo su cuerpo, oscura bajo la luz de la luna, filtrándose entre las agujas de pino y las hojas húmedas. Ahora podía distinguir las heridas. El primer disparo en el hombro. Los impactos posteriores en el torso. Los tiros de pistola a quemarropa. Y, finalmente, los 2 disparos de rifle en la cabeza que lo habían terminado. De cerca, los detalles eran peores. Las manos, aquellas manos terribles, tenían estructura humana, pero agrandadas, grotescas, rematadas por garras descomunales. Los pies mostraban una base ósea similar a la humana, adaptada para una locomoción digitígrada. Algo intermedio entre un pie humano y la pata de un cánido. El cuerpo estaba cubierto de una musculatura masiva, pero mezclaba anatomía humana y animal de una manera que resultaba insoportable de mirar. Violaba todo lo que yo creía saber sobre cómo debía estar construido un cuerpo. Y entonces lo noté. El cuerpo estaba cambiando. Era sutil. Tan lento que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado observando con tanta atención. Pero una vez que lo vi, fue imposible ignorarlo. El pelaje empezaba a afinarse en algunas zonas. Los pelos caían, o parecían retraerse bajo la piel. La estructura del rostro se alteraba. El hocico se acortaba ligeramente. El cráneo se redondeaba. Las manos, aquellas manos monstruosas, parecían encogerse. Las garras se retraían poco a poco. Observé, paralizado por una fascinación horrorizada, mientras la transformación continuaba durante varios minutos. No se volvió completamente humano. Pero cambió lo suficiente. Rasgos que habían sido puramente lupinos se convertían en facciones humanas deformadas.
La musculatura seguía siendo desproporcionada, pero las proporciones empezaban a inclinarse hacia algo que, si entrecerrabas los ojos y no mirabas demasiado, podría pasar por un hombre enorme. Terriblemente deformado. Fue entonces cuando comprendí, de verdad, lo que había hecho. No había matado solo a un animal peligroso en defensa propia. No había neutralizado únicamente una amenaza. Había matado algo que, de alguna manera que mi mente no podía procesar, era humano, o había sido humano, o estaba atrapado entre lo humano y lo animal en una forma que desafiaba cualquier explicación. El peso de esa certeza me golpeó como un impacto físico. Las piernas me fallaron. Caí sentado con fuerza sobre la tierra húmeda, todavía aferrando el rifle, mirando aquel cuerpo que ya no parecía tan monstruoso como minutos antes. Había matado a un hombre lobo. Uno real. Algo que pertenecía a leyendas y películas de terror, no al mundo racional que yo creía entender. Algo imposible. Y sin embargo, estaba allí. Muerto a mis pies. Prueba irrefutable de que todo lo que pensaba saber sobre biología, física y el orden natural, estaba equivocado. El sonido distante de sirenas finalmente penetró en mi conciencia. La ayuda venía en camino. Alguien debió escuchar los disparos. Alguien llamó. O tal vez simplemente era hora del cambio de turno y, al no reportarme, enviaron una patrulla de búsqueda. En cualquier caso, venían. Y yo tendría que explicar esto. Explicar el cuerpo. Explicar lo ocurrido. ¿Cómo explicas algo que apenas entiendes tú mismo? El equipo de rescate llegó con linternas encendidas y voces que gritaban mi nombre. Respondí por reflejo. Mi voz sonó extraña, distante, incluso para mí. Me encontraron sentado junto al cuerpo, aún con el rifle en las manos. La chaqueta empapada de sangre. La mía y la suya. Probablemente estaba en shock, aunque en ese momento no lo reconocí. Las linternas recorrieron la escena. Vi sus rostros cambiar mientras procesaban lo que tenían delante. Primero confusión. Luego incredulidad. Y después, algo distinto. Una expresión contenida que me dijo que estaban entrenados para esto. Que quizá ya habían enfrentado algo similar antes, aunque jamás lo admitirían en público. Uno de los guardabosques veteranos, un hombre llamado Marcus, con 25 años de servicio, se arrodilló junto al cuerpo. Lo examinó brevemente. Luego se levantó y habló por radio en voz baja. No alcancé a entender las palabras. La respuesta fue una mezcla de estática y frases distorsionadas. Marcus asintió e hizo un gesto al resto. Se movieron rápido. Eficientes. Envolvieron el cuerpo con una lona especializada. Material grueso. Reforzado. Asegurado con múltiples correas. No vi que tomaran fotografías. No vi que midieran nada. No recogieron pruebas, salvo el cuerpo. Trabajaban como un equipo que ya había ensayado aquel procedimiento. Y eso me asustó casi tanto como el propio encuentro. Marcus se acercó mientras cargaban el bulto en una camilla. ¿Puedes caminar?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Asentí, aunque no estaba seguro. Las piernas se sentían de goma. El hombro empezaba a doler de verdad ahora que la adrenalina se disipaba. Bien. Tenemos que llevarte a revisión médica. Ese hombro necesita atención. Hizo una pausa. Necesitaremos tu declaración, pero no esta noche. Esta noche descansa. Que te curen. Deja que pase el shock. El trayecto de regreso a la estación fue un borrón. Recuerdo que me ayudaron a subir a un vehículo. El traqueteo por los caminos forestales. La pequeña clínica de emergencias. Un médico que nunca había visto antes, no era parte del personal habitual, limpió y vendó mi hombro, me aplicó una vacuna antitetánica y me entregó unas pastillas que no llegué a tomar. El interrogatorio formal llegó 3 días después. 3 días para descansar. Aunque lo único que hice fue permanecer despierto en mi alojamiento, reviviendo el encuentro una y otra vez. Preguntándome si lo había imaginado. Si el estrés me había provocado una ruptura psicótica. Si en realidad había sido solo un lobo enorme o un oso deformado. Pero entonces traían la comida. Y quienes la dejaban me miraban con una mezcla de lástima, miedo, y algo más. Respeto. Reconocimiento. Y yo sabía. Sabía que había sido real. Que ellos también lo sabían.
que formaban parte de algo destinado a mantenerlo en silencio. El informe oficial, cuando finalmente lo vi, clasificaba el incidente como encuentro con animal agresivo. Amenaza neutralizada en defensa propia. La especie, cánido grande. Indeterminada. Aproximadamente 350 libras. No había mención de locomoción bípeda. No había mención de vocalizaciones. No había mención de nada que hiciera imposible a la criatura. Mi declaración fue tomada por Marcus y otros 2 miembros senior que no reconocí. Quizá agentes federales. Nunca se identificaron como tales. Y mientras hablaba, comprendí que la verdad no era algo que pudiera existir fuera de aquella habitación. Algunas cosas no se investigan. Se contienen. Y se entierran. Me hicieron preguntas minuciosas. Demasiado minuciosas. Pero las formulaban con cuidado, siempre utilizando un lenguaje que insinuaba que yo me había enfrentado a un animal grande y peligroso. Nada más. Nada fuera de lo normal. Cada vez que intentaba describir los aspectos imposibles de lo que vi, asentían con paciencia, y luego reformulaban mis palabras en sus notas, suavizándolas. Adaptándolas. Criatura erguida sobre 2 patas se convirtió en animal que se incorporó brevemente, conducta defensiva común. Vocalizaciones que sonaban casi como lenguaje pasó a ser patrones de aullido inusuales, posiblemente señal de estrés. Manos con dedos y pulgar oponible terminó escrito como patas con dígitos pronunciados, posible anomalía genética. Estaban desinfectando mi relato. Sistemáticamente. Transformando lo extraordinario en algo aceptable. Algo encajable dentro de los parámetros oficiales. Y cuando me resistí, cuando insistí en que eso no era lo que había visto, dejaron de fingir suavidad. El estrés puede provocar distorsiones perceptivas, dijo Marcus, con voz amable, pero firme. Estabas en una situación de amenaza extrema. El miedo llena los vacíos. Construye explicaciones que parecen reales en el momento, pero que no siempre resisten un análisis racional. ¿Está diciendo que lo aluciné? Pregunté. Y la rabia rompió la entumecida calma que llevaba horas cargando. Estoy diciendo que tu percepción estuvo influida por las circunstancias. Lo importante es que sobreviviste. Que neutralizaste la amenaza. Los detalles exactos son secundarios. Secundarios. Me recomendaron con insistencia que no hablara del incidente fuera de los canales oficiales. Mencionaron pánico público. Desinformación. Responsabilidad legal. Cuando pregunté qué había pasado con el cuerpo, dónde lo habían llevado, qué pruebas habían realizado, respondieron con evasivas. Protocolos de manejo de fauna. Regulaciones federales. Procedimientos estándar. Nada concreto. Me dieron 2 semanas de licencia pagada. Me animaron, con firmeza, a ver al psicólogo del departamento. Después me permitieron volver al servicio, con una única condición. No patrullaría jamás ese sector del bosque. Lo presentaron como una medida preventiva. No queremos reactivar un posible TEP. Pero yo sabía la verdad. No querían que regresara porque sabían lo mismo que yo. Que podía haber más. En los años que siguieron, nunca hablé públicamente de lo que ocurrió aquella noche. Presenté mis informes ajustados. Asistí a terapia. Volví al trabajo. Pero también investigué por mi cuenta. En silencio. Con cuidado. Leí reportes antiguos. Busqué incidentes similares. Hablé con otros guardabosques, hombres y mujeres que habían visto algo que no encajaba, y cuyas experiencias también fueron explicadas, reducidas o enterradas. Y aprendí algo. No soy el único. Hay otros. Dispersos por el país. Personas que sobrevivieron a encuentros con criaturas que no deberían existir. No hablamos de ello abiertamente. No creamos foros ni grupos de apoyo. Pero nos reconocemos. En la mirada. En el cansancio que no se va. En la costumbre de evitar el bosque profundo cuando hay luna llena. Yo sé lo que vi. Sé lo que enfrenté. Lo que combatí. Lo que maté. Era un hombre lobo. Una criatura atrapada entre lo humano y lo animal. Algo capaz de pensar. De planear. De cazar con una inteligencia terrible. Los registros oficiales dirán otra cosa.
Convertirán la verdad en algo aceptable. Explicable. Pero yo estuve allí. Lo olí. Lo escuché. Luché contra él. Lo vi morir. Y sé, con una certeza que me persigue cada día, que no era el único. El bosque es inmenso. Miles de kilómetros cuadrados que los humanos rara vez pisan. La criatura que maté tenía cicatrices. Tenía historia. Había sobrevivido durante años antes de que nuestros caminos se cruzaran. No era una anomalía aislada. Era parte de algo más grande. Algo que habita en los lugares oscuros que no patrullamos. Algo que caza cuando la luna está llena y la noche es profunda. Nunca regresé a ese sector. Y jamás he patrullado bajo luna llena sin sentir ese peso opresivo en el aire, esa sensación de ser observado por algo inteligente. Algo depredador. 2 años después pedí traslado. Preferí montañas altas, regiones donde los informes eran menos inquietantes, donde los misterios eran, al menos, convencionales. Pero aún veo esos ojos amarillo verdosos cuando cierro los míos. Aún escucho esa vocalización, casi humana. Aún percibo el olor. Almizcle animal. Sudor viejo. Sangre fresca. Y a veces despierto sobresaltado, atrapado en sueños donde vuelvo a ese bosque, frente a algo que no puedo matar. Algo que no muere. No importa cuántas veces apriete el gatillo. La verdad está ahí afuera. Escondida en informes sanitizados. Cubierta por negativas oficiales. La verdad es que los monstruos existen. Que algunas leyendas nacen de hechos terribles. Que hay cosas en la naturaleza que la ciencia no puede explicar, y que las autoridades no admitirán jamás. Yo lo vi. Sobreviví. Y cargo ese conocimiento todos los días. Un peso que ninguna explicación racional puede aliviar. Dicen que el estrés provoca alucinaciones. Que el miedo crea ilusiones. Que la mente rellena los vacíos con imposibles. Dicen muchas cosas. Pero yo sé lo que vi. Y sé que jamás lo olvidaré. Si has llegado hasta el final de este encuentro con la oscuridad, gracias por caminar conmigo. Esta historia nace de susurros que se niegan a ser enterrados. De esos momentos en los que el mundo racional se resquebraja, y deja ver algo primitivo acechando debajo. Suscríbete al canal si quieres acompañarme en el próximo viaje hacia lo desconocido. Deja un me gusta si esta historia te erizó la piel, y te hizo preguntarte qué podría estar observando desde las sombras cuando la luna está llena. Y, sobre todo, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando. ¿Has oído historias de hombres lobo en tu región? ¿Has vivido algo en la naturaleza que no pudiste explicar? Tus relatos mantienen viva esta comunidad. Comparte este vídeo con alguien lo bastante valiente como para aceptar que quizá las leyendas no sean fantasías, sino advertencias. Guías de supervivencia escritas por quienes vieron lo imposible, y vivieron para contarlo. Hasta la próxima. Mantente a salvo. Porque el bosque no olvida. Y algunas cosas que cazan en la noche, son mucho más que simples animales.